Tú eres digno de adoración. Señor, digno de adoración. Vamos a darle palmas al Señor de la gloria, de los fuertes, porque Él es digno de toda gloria. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, nos gozamos esta tarde ya estar congregados. Bueno, vamos a redimir el tiempo, vamos a aprovecharlo. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 8. Isaías 26, versículo 8. Dice la Escritura así: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Pues vamos a repetir el texto. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Hoy quisiera compartir con usted acerca de los juicios internos de Dios en nuestro corazón. Cuando hablamos acerca de los juicios de Dios, ¿en qué pensamos normalmente? ¿Alguien me podría decir? Cuando hablamos acerca de los juicios de Dios, ¿en qué pensamos? Por lo regular. Castigo. ¿Ok? ¿Qué más? Reprensión. ¿Qué más? Amonestación. Muy bien. ¿Qué más? Advertencia. Muy bien. Regularmente siempre cuando se habla de los juicios, ¿verdad? Siempre nos referimos a juicios externos, ¿verdad? Tratos de Dios externos. Y no es que Dios no lo pueda hacer, ¿verdad? A veces Dios trata con un país, trata con una nación, como lo ha hecho a través de las Escrituras. Pero creo que antes de que Dios trate externamente, siempre Dios trata primero en lo interno. Y este texto es lo que realmente nos está dando a entender, ¿ve? Dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aquí el profeta estaba hablando por el pueblo, ¿verdad? Y estaba diciendo de que el deseo de su alma es que ellos experimentaran esos juicios. Pero esos juicios que son internos dentro del corazón. Y por lo regular siempre hablamos del juicio, del castigo final o del juicio final, cosas así por el estilo, pero nunca o muy poco, ¿verdad? Se habla acerca de esos juicios internos del Señor en nuestros corazones. Y hoy quisiera compartir acerca de eso con usted. Primero vamos a ver el texto frase por frase. Dice: en el camino de tus juicios, ¿verdad? No se refiere en este texto a juicios externos como catástrofes o cosas así por el estilo, sino a estos juicios que pueden ser también externos, pero que en este momento son juicios internos, ¿verdad? Evaluaciones divinas donde Dios trata con nosotros en el corazón. Entonces el juicio interno es una obra realmente de amor de Dios, ¿ve? Es una obra, es un obrar del amor de Dios en el interior de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacen esos juicios? Bueno, lo que hacen es que examinan, corrigen, limpian,
¿verdad?, en nuestro corazón todas aquellas impurezas que existen, que a veces nos damos cuenta, pero a veces que ni siquiera nos damos cuenta que están. Y Dios, por medio de esa obra interna, ¿verdad?, saca a luz todas las cosas que hay en nuestro corazón. Y por eso es que debemos desearlas, debemos anhelar que esos juicios del Señor, que siempre el Señor nos esté juzgando. Un juicio, ¿verdad?, cuando usted va a una corte, un juicio lo que hace es que separa lo que es correcto de lo incorrecto, ¿cierto? Bueno, así es el juicio de Dios. ¿Ve? Hay un obrar de Dios en lo interno donde te muestra dónde, ¿verdad?, hay que arrepentirse, dónde hay que volver el corazón al Señor. Y eso es demasiado importante que esté ocurriendo en nuestro corazón. Dice, en el camino de tus juicios, ¿verdad? Significa incluso que en medio de esos juicios internos, de esas correcciones, de esos actos justos de Dios, el pueblo decide esperar en Él. ¿Ve? El pueblo quiere esperar en esos juicios internos, reconociendo que Dios siempre actúa con justicia, siempre actúa para nuestro propio bien, nunca lo hace para dañarnos, sino todo lo contrario. ¿Lo hace para qué? Para santificarnos, lo hace para transformarnos, lo hace para restaurarnos en diferentes áreas de nuestro corazón. Siempre cuando el Señor nos juzga, ¿verdad?, interiormente, siempre lo hace con un propósito bueno para nosotros. Dice, te hemos esperado. Eso habla de una fe, ¿verdad?, que se mantiene firme, aun cuando las circunstancias que estaba pasando el pueblo de Israel no eran las más apropiadas. Entonces, también nosotros debemos de aprender que cuando estemos siendo, ¿verdad?, juzgados por el Señor a través de su santo y glorioso Espíritu, bueno, nuestro corazón no desmaye, sino todo lo contrario. La Escritura dice que el padre que ama a su hijo diligentemente, ¿qué?, lo corrige, ¿verdad? Y luego dice, y lo disciplina. Entonces, primero te corrige, primero te habla, te muestra, te enseña en dónde hay áreas de tu vida que necesitas realmente volver tu corazón hacia el Señor. Y luego dice, en tu nombre y tu memoria. En tu nombre y en tu memoria. Esa palabra es muy interesante. Tu nombre realmente habla, siempre cuando usted encuentra el nombre, siempre habla acerca de ese carácter, ¿verdad?, de su poder, de su fidelidad. Entonces ellos dicen, en tu nombre, en tu carácter, en tu fidelidad, en lo que tú eres, nosotros esperamos. Y tenemos memoria, dice, y tu memoria, ¿ve? Entonces apunta a esas obras pasadas donde el pueblo del Señor había experimentado, y eso realmente lo atesora el pueblo de Israel. Por eso dice, en tu nombre y en tu memoria, son el deseo de nuestra alma. ¿Vea lo que dice? Son el deseo de nuestra alma. Entonces, Dios no es solamente un Dios lejano, Dios es un Dios que quiere tener una intimidad con Dios. Y el pueblo de Israel en este momento lo sabe, ¿verdad?, que Dios es un Dios que quiere intimar con nosotros. Y eso es muy importante. Por eso es que cuando el Señor realmente comienza a tratar contigo en tu interior, no deberías realmente ¿cuál sería la palabra? No deberías de ignorarlo, no deberías de menospreciar ese trato que el Señor quiere hacer contigo. No deberías de justificarte, no deberías de cubrirte, sino todo lo contrario. Deberías ser una persona que abre su corazón, porque acuérdese que si hay alguien que nos conoce, es Dios, ¿verdad? Y nos conoce muy bien. Nos conoce más bien que nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, por eso es que es muy importante. Así que es muy importante que nosotros valoremos esos juicios del Señor en nuestro corazón. La pregunta sería, ¿para qué son esos juicios internos de Dios en nuestro corazón? Lo primero que quiero decirle es que no son para condenarte, sino para separar lo que es incorrecto y que está en tu corazón, para sacar esa escoria que muchas de las veces está dentro de nosotros. No es para condenarte tampoco, sino para transformarte. ¿Para qué? Para transformarnos. Siempre Dios, cuando nos escudriña, cuando Dios trata con nosotros en nuestro interior, es porque quiere cambiar esa manera de cómo nosotros estemos viviendo por medio de su vida o de su poder en el interior de nuestro corazón. Es para purificarnos, es para santificarnos, es para alinearnos a su voluntad. ¿Ve? Siempre cuando el Señor trate con esos juicios internos es para eso, es para purificarnos, para alinearnos a su propósito y voluntad que Él tiene para con nosotros. Ahora miren lo que dice este salmo, cómo David también entendía esta realidad, cómo David también esta realidad, una experiencia en su propio corazón. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento
Estos hombres ya estaban experimentando esta experiencia que para nosotros hoy debería de ser algo muy común o muy familiar para nosotros. ¿Me entiende? Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Salmo 139, dice el salmista: examíname, oiga eso, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí hay muchas frases interesantes que el salmista está diciendo. Primero es: Dios mío, examíname. Esa palabra examíname quiere decir escudriñame, investígame, ¿verdad? Profundamente. Cuando David estaba diciendo examíname, lo que estaba diciendo él: escudriñame, ¿ve? Muy profundamente en mi propio corazón. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro le dijo al Señor: Señor, yo no te voy a negar? Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y todos los demás empezaron a decir lo mismo. Pero al fin de cuentas lo negó, ¿sí o no? ¿Por qué usted cree que lo negó? Y porque el Señor le dijo: Pedro, yo ya he orado para que tu fe no falte. Porque el Señor conocía su corazón, ¿cierto? A veces nosotros no nos podemos dar cuenta de cosas oscuras que hay dentro, pero el Señor sí las conoce. Y qué importante que nosotros podamos ser honestos con el Señor, ¿verdad? Y pedirle al Señor que sea Él el que escudriñe nuestros corazones y que nos examine lo más profundo de nuestro corazón. Entonces la idea es que revisar, ¿verdad? Cada área, que el Señor revise cada área de la vida, de cómo uno esté viviendo. Así como un médico, por ejemplo, ¿verdad? Cuando está examinando algo muy profundo, bueno, él está con el pendiente enfocado. Así le está pidiendo David que sea el Señor el que examine su corazón. Para eso hay que permitir, porque David está diciendo él, ¿verdad? Examina mi corazón. Yo no sé cómo sea usted, su comunión con el Señor, su relación que usted tiene, pero debemos de ver a Dios como nuestro papá, como nuestro padre, porque lo es, ¿verdad? Y yo no sé si tuvo usted cercanía con su papá, pero con papá hay que abrirnos de par en par, hay que abrirle el corazón por completo, porque si hay alguien que nos puede ayudar es Él, ¿verdad? Si hay alguien que nos conoce es Él. Y si hay alguien que nos puede asistir en todas nuestras flaquezas es Él. Por eso es que es muy importante. Y David sabía eso. Por eso le dice: examíname, escudriña, investiga profundamente en mi corazón. Entonces Pedro pensaba que él nunca iba a negar al Señor, pero el Señor sí lo sabía. Por eso le dice: yo ya oré para que tu fe no falte, porque Él conoce lo más profundo del corazón. Entonces dice: y conoce mi corazón, ¿verdad? Esa palabra conoce mi corazón, la palabra conocer es yada, ¿eh? Y esa palabra quiere decir conoce personalmente o íntimamente, ¿verdad? Mi corazón. Y en la Escritura hay muchos textos donde dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego responde el Señor: yo, Jehová, conozco el corazón. Si hay alguien que lo conoce, es el Señor. Por eso nosotros no deberíamos nunca, ¿verdad?, vivir con oscuridad en el corazón, sino ser honestos siempre con el Señor. ¿Me entiende? Ser transparente siempre con el Señor. Ese corazón Dios lo mira de cerca. Ese corazón es el que Dios asiste. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Esos que tienen corazón recto, dice la palabra. Así que procuremos siempre eso. Procuremos siempre tener un corazón íntegro delante del Señor, ¿verdad? Que siempre el Señor esté examinando nuestro corazón. Y aun cuando nosotros pensamos que estamos bien, siempre hay que pedirle que sea el Señor el que guíe nuestros pasos. Entonces, cuando está diciendo David: examina mi corazón, no solamente está diciendo busca datos, no, busca lo íntimo, lo profundo, lo que no me doy cuenta yo de mí mismo. Es lo que está diciéndole David. Y luego dice: pruébame. Interesante. Pruébame. ¿Ve? Esa palabra probar es refinar, así como el oro. ¿Ve? Pruébame. Entonces Dios a veces es cierto que trata con nosotros, pero ¿para qué lo hace? ¿Para qué es que nos prueba? Pues para sacar todas las impurezas, ¿verdad? Así como cuando la plata se pone en el fuego o el oro se pone en el fuego a temperatura muy alta, ¿es para qué? Es para sacar lo que hay dentro de esa plata o dentro de ese oro, ¿cierto? A medida que más fuego hay, más escoria sale, y así es como viene a quedar limpio. Bueno, así es con nosotros. Y David le está diciendo: Señor, prueba mi corazón, ¿verdad? O sea, tú que conoces el corazón,
pruébame mi corazón. Y a veces es verdad, Dios tiene que probar tu corazón. Por ejemplo, lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando lo sacó por Egipto, en el capítulo 8 de Deuteronomios, Dios le dice que Él lo sacó, ¿verdad?, para probar lo que había en su corazón. ¿Me entiende? Entonces Dios también nos prueba. Dios prueba nuestros corazones. Qué tan fieles, qué tan íntegros, ¿verdad?, somos dentro de nosotros mismos. Entonces Dios quiere realmente probar nuestro corazón. Entonces, una prueba, o cuando Dios trata con nosotros en el interior, siempre lo hace para eso, para hacerle bien. Ahora, ¿en qué deberíamos de ser probados? ¿En dónde debemos de ser probados? Mire cómo hay ciertas cosas que Él dice, ¿verdad? En mi corazón, dentro de tu corazón también están tus pensamientos. Cuando habla la Biblia del corazón, habla del alma, no habla del órgano, ¿verdad? Habla del alma. Entonces Dios prueba nuestros pensamientos. Dios prueba también nuestras motivaciones. Nuestros pensamientos son esas ideas ocultas que tenemos, las intenciones secretas que nadie sabe, pero que aquí estamos maquinando en nuestra mente. ¿Me entiende? Bueno, eso Dios lo conoce, Dios lo puede probar. Dios puede conocer realmente lo que tú estás pensando ahorita y lo que tú vas a pensar mañana, ¿verdad? Pero en nosotros hay muchos pensamientos a veces que son contrarios totalmente a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué debería de probar? Bueno, nuestros pensamientos. Y así le debe decir al Señor usted también, ¿verdad? Señor, prueba mis pensamientos. ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Ve? ¿Son correctos? ¿No son correctos? ¿Estoy pensando correctamente? ¿No estoy pensando correctamente? Señor, examina mis pensamientos. ¿Ve? También las motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva? Cuando tú haces algo, ¿qué es detrás de ese hacer? ¿Verdad? Lo que te motiva. Ojalá siempre sea el Señor, siempre sea su amor de Él, siempre sea su espíritu, la vida del Señor impulsándote, porque muchas de las veces las motivaciones que tenemos detrás siempre son muy personales, muy egoístas, muy nosotros. Y David entiende que cuando realmente nosotros comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos, podemos pecar, podemos caer, ¿me entiende? Por eso es que es importante que nuestro corazón siempre lo mantengamos en esa examinación continua, pero que la haga el Señor, porque nosotros nos podemos engañar. Y esa era la petición de David, que también pueda examinar nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestra manera de cómo estamos actuando, nuestro orgullo, la amargura, el resentimiento, la incredulidad que a veces hay en nuestro corazón, a lo que el Señor nos dice muchas de las veces. Entonces todo eso hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que examine, porque a veces nosotros podemos pensar que estamos caminando bien, que estamos pensando bien, que nuestras motivaciones son correctas, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo, nuestras actitudes son correctas, son justificadas, pero el Señor es el que realmente conoce, ¿verdad? Nuestro verdadero corazón y las verdaderas intenciones. Entonces, cuando tú eres, ¿verdad?, enjuiciado por el Señor, por decirlo así, o cuando sus juicios vienen, ¿verdad?, a obrar en tu corazón, allí es donde realmente van a salir la realidad de lo que tú eres. Y cuando el Señor te muestre, no te justifiques, no te quieras salir por la tangente, no, aprende a reconocer delante del Señor que si el Señor te lo está haciendo ver, recuerda, es para hacerte bien y no mal. Dios siempre hace eso. Entonces, Él evalúa, ¿verdad?, dentro de nosotros. Él hace las correcciones, Él hace las reprensiones dentro de nuestro propio corazón. Y no nos debemos de sentir mal. Debemos de saber que Él es el Padre que nos ama de verdad. Nuestros papás terrenales quizás nos amaron mucho, pero todavía se podían equivocar. Pero Él en su corrección jamás nunca se equivoca. Por eso es que debemos de amar, ¿verdad?, sus correcciones. Y eso es lo que David tenía en su corazón. Él amaba, ¿verdad?, esas correcciones. Ve, dice, si hay en mí camino de perversidad. Mire lo que le dice. Ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si en mí hay camino perverso. ¿Entiende? Ve si mi proceder realmente está siendo malo, está siendo perverso. Ve si hay en mí, oiga, camino de perversidad. Y cuando usted busca esa palabra, tiene que ver, perversidad tiene que ver con ídolo, tiene que ver con injusticia, tiene que ver con algo torcido que cause daño, ¿verdad? O que ofenda a Dios. Entonces Él está diciendo, ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Ve? No está diciendo si tengo una acción mala, no. Si tengo ese proceder que es incorrecto dentro de mi corazón. La palabra del Señor en Proverbios 14, versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de ¿qué?
es camino de muerte. Entonces, por eso es que sí es importante que nosotros le pidamos siempre al Señor, que el Señor siempre, ¿verdad?, esté viendo nuestro corazón, examinando nuestro corazón, y que nosotros dentro de nuestras oraciones, ¿verdad?, sea eso: Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Todo lo que estoy haciendo realmente procede de ti. Eres tú el que lo estás produciendo, y yo le puedo asegurar que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, generará convicción de lo que Él quiere hacer en nosotros. Y dice: guíame en el camino eterno. Lo que quiere decir David es: redirige mi vida. Si acaso me he desviado, bueno, redirígeme. ¿Ve? Tú alíñame. Y es lo que hace el Señor a través de esas reprensiones en el interior. Es lo que hace. Él nos quiere redirigir, porque es muy posible que a veces perdemos el rumbo, ¿me entiende? Pero el Señor está ahí para eso. Su Espíritu de Él está ahí para eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Bueno, que caminemos realmente de acuerdo a su voluntad. Y guíame, dice, por el camino eterno. Condúceme por el camino, ¿verdad?, de la vida, por el camino donde realmente tú lo conoces mejor que yo, está diciendo David. Y eso es muy importante. Ahora, no solamente en el Antiguo Testamento encontramos exhortaciones así, también las encontramos en el Nuevo Testamento. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Él nos deja ver otra manera de cómo el Señor también nos juzga. Si nosotros realmente no tenemos esta diligencia, también nosotros somos responsables de estarnos examinando, ¿verdad? Pero si no nos examinamos, entonces el Señor nos va a examinar. Y si no hacemos caso, es muy posible que el Señor también va a tratar con nosotros. Ahora, mira lo que dice el apóstol. Capítulo 11 de primera carta a los Corintios, versículo 31 y verso 32. Dice el apóstol: si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Primera de Corintios 11, 31. ¿Lo encontró? Dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si nosotros tuviéramos siempre esa dedicación, ¿verdad?, de estar examinando siempre, dice que no seríamos juzgados. Oiga, mas siendo juzgados, entonces, ¿qué quiero decirle? Hay un juicio interno, y es verdad que habrá un juicio externo. Pero si realmente atendemos a este juicio interno, es muy posible que no vamos a tener problemas en el juicio externo. ¿Me explico? ¿Verdad? Si a este juicio le ponemos atención, ¿ve? Si a este juicio que el Señor hace dentro de nuestro corazón, estamos continuamente obedeciendo, alineando nuestro proceder, nuestra manera de vivir, bueno, sin duda no nos debería de preocupar el otro juicio. Entonces, mire lo que dice Pablo: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿ve?, juicio interno, somos castigados por el Señor, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados en el juicio externo como el mundo. ¿Ve? Entonces, por eso es que es importante que nosotros tomemos sentido de responsabilidad siempre de estarnos examinando lo que hacemos, lo que decimos, la manera como procedemos. Realmente, ¿por qué estoy procediendo así? ¿Ve? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me entiende? Eso es muy importante que lo hagamos. Y segundo, si usted no lo puede discernir, bueno, pídale al Señor que le dé discernimiento para eso, que el Señor juzgue su propio corazón para saber cuál es la raíz de ese asunto que tiene en su corazón. Entonces, eso es muy importante. Entonces, es un llamado, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia a examinarse. Porque si no, después viene el juicio del Señor, y si no hacemos caso, bueno, viene el trato del Señor. ¿Ve? Y Pablo lo que está es evitando eso dentro de la iglesia, los está aconsejando. Ahora, ¿cómo Dios lleva a cabo este juicio interno? ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Está hablándole a la iglesia. Había una profetisa ahí, ¿verdad?, que estaba estorbando, y mire lo que dice el Señor. No vamos a leer todos los versículos, solamente quiero enfocarme en este. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña
la mente y el corazón. Y os dará a cada uno según sus ¿qué? Según vuestras obras. ¿Quién es el que escudriña la mente? El corazón. Vea, es el Señor. ¿Me entiende? ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu a hoy. ¿Ve? Por medio de su Santo Espíritu lo hace. Él escudriña nuestros corazones. Es una manera de cómo es que el Señor, ¿verdad?, nos escudriña en el interior de nuestro corazón. Lo hace por medio de su Espíritu. De hecho, el Señor Jesús les dijo, ¿verdad?, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Entonces el Señor lo hace por su Espíritu. ¿Ve? Si en el Antiguo Testamento lo estaba haciendo con David, ¿verdad?, hoy lo hace en nosotros con su Espíritu Santo, adentro de nuestro corazón. Lo hace también por medio de esa palabra viva que Él ha implantado dentro de nuestro propio corazón. Es otra manera de decir, ¿verdad?, cómo es que el Señor obra en el interior de nuestro corazón. Miren lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Ya hemos hablado acá de este texto, que regularmente siempre lo atribuimos este texto a las Escrituras. Pero aquí no está hablando de las Escrituras, está hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo, es el Verbo, el Hijo. ¿Ve? Entonces mire lo que dice. Porque la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo, el que estaba con el Padre, ¿ve? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga eso, ¿oyó? La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Mire, esta palabra discierne, puede discernir qué estás pensando. Dice, discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que sigue diciendo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Se da cuenta que no están las Escrituras, sino es Cristo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Que dar cuentas. Entonces, esa palabra viva es Cristo. ¿Ve? A quien tenemos que un día dar cuentas. Y esa es la palabra que obra en el interior de nuestro corazón, discierne lo que estamos pensando, discierne las intenciones de nuestro corazón. Así es como el Señor está obrando a hoy con sus juicios internos en nuestro propio corazón. Claro que también puede usar a una persona que usa las Escrituras, ¿entiende? Pero es el mismo Espíritu del Señor, ¿verdad?, obrando en el interior del corazón. Mire otro texto más, Santiago capítulo 1, verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vea, cuando estamos enojados, ahí no está obrando la justicia de Dios. Ahí no es Dios. ¿Entiende? Y eso es muy importante que lo podamos identificar. ¿Por qué es que me enojo? ¿Me entiende? Usted debe de saber algo, ahí no es Dios. Dios no quiere que vivamos enojados, Dios quiere que vivamos en paz. ¿Me entiende? Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que les fue plantada. ¿Quién es esa palabra implantada? Es Cristo. ¿Ve? La palabra implantada, la cual puede, ¿qué cosa? Salvar, liberar, ¿verdad? Restaurar, limpiar sus almas. Esa palabra que te habla, ¿verdad? Esa palabra que te redarguye en el interior, si tú le haces caso, ¿verdad? Sin duda, es para hacerte bien, es para restaurarte, es para liberarte de cosas que hay en tu corazón y que el Señor tiene que mostrar a cada uno de nosotros. Verso 22. Pero sed hacedores el problema es ese. El problema es que el Señor nos muestra y nosotros queremos seguir viviendo como nosotros queremos. No queremos humillarnos, no queremos volver nuestro corazón. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores
engañaos a vosotros mismos, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, esta palabra tiene el poder para liberar, tiene el poder para salvar, ¿verdad?, a la persona, tiene poder para obrar en tu alma. Ahora, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es como cuando el Señor te muestra algo, ¿verdad? Por medio de ese obrar interno, y te muestra, te generó convicción de que eso que está en tu corazón no es correcto. Pero si tú no, porque el Señor también te va a mostrar que te arrepientas, que te vuelvas, ¿verdad? Si tú no haces caso, es como la persona que va y se mira a un espejo, sí ve que está la mancha, pero otra vez sigue viviendo igual con la mancha. Entonces lo que el Señor quiere es limpiarte en tu interior. ¿Cuándo? Cuando tú veas que el Señor te está corrigiendo, es para limpiarte, es para salvarte. Por eso es que es importante, ¿verdad?, hacerle caso a esa voz interna del Señor. Verso 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Señor, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Su proceder va a ser un proceder genuino, va a ser un proceder que proviene de la verdad, obrando en el interior del corazón. Entonces Dios lo hace a través de esa palabra viva. Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Dios lo hace también a través de las circunstancias. ¿Ve? Diferentes circunstancias, situaciones. Es muy posible que Dios nos está llamando la atención y también hay que hacer caso. ¿Ve? El apóstol Pedro le dice a la iglesia que su fe estaba siendo probada, ¿verdad?, como la plata. Entonces, pero no era para hacerle mal, era para purificarlos. Entonces, hay circunstancias también en la vida, ¿verdad?, personal o externas, que muchas veces Dios las usa, pero las usa también para tratar con nosotros, ¿verdad?, para hablar con nosotros. Ahora, a través también de la predicación, Dios puede usar. Si usó una burra, hermano, ¿cómo no va a usar a una persona que use sus palabras o las escrituras? ¿Ve? Pero para eso se necesita un corazón ¿qué? Un corazón tierno. Dios le habló a David por medio del profeta Natán. Y una de las características del profeta de David es que tuvo un corazón humilde. Él no se empezó a justificar, ¿verdad que no? Él inmediatamente reconoció que a quien habían ofendido era al Señor. ¿Ve? Y dice la palabra del Señor que se humilló. Y profeta Natán le dice: ¿sabes qué? Dios te ha perdonado. Entonces, vea este corazón. Así debemos de ser. Cuando somos enjuiciados por el Señor, inmediatamente debemos de reconocer. Debemos de reconocer. ¿Cuál es el propósito de esos juicios internos? Bueno, purificar. Dios quiere purificar nuestros corazones. Acuérdese de eso. Siempre cuando el Señor le muestre es porque quiere purificar. Dios quiere quitar la escoria, sacarla de nosotros. Miren lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a hacer este proceso. Isaías capítulo 1, versículo 25. Isaías 1, verso 25. Dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Esa es una promesa del Señor que le estaba dando al pueblo de Israel. Si se convertían, si se arrepentían, ¿ve? Esto es lo que el Señor iba a hacer. Entonces, es verdad, Dios a veces trata con nosotros, pero lo hace ¿para qué? Para purificarnos, ¿verdad? Para sacar toda la escoria en nuestras vidas. Pero también lo hace a veces para prevenir caídas o prevenir que nosotros pequemos contra Él. Entonces Dios también lo hace así, ¿verdad? Y eso lo hace muchas veces por medio de un juicio temprano. Quizá cuando usted está aparentemente bien y nomás de repente el Señor le empieza a mostrar que hay cosas que estás ya procediendo incorrectamente. Haga de cuenta que Dios es previniéndolo, ¿verdad? Para que no vaya en contra de la voluntad del Señor. Y así nosotros debemos de ser personas también que escuchemos, ¿verdad? Cuando el Señor nos está previniendo. Mire lo que dice este texto. Corintios 11, verso 31. Dice: pues examinaos, ¿verdad?
a nosotros mismos. Entonces, examinémonos. Siempre cuando el Señor está hablando, examina tu corazón, ¿verdad? Para que no vayas porque es muy posible que te quiere prevenir, para que no vayas a caer, no vayas a pecar delante del Señor. Dios nos da protección a través de sus juicios internos, nos protege, es cuidándonos, ¿verdad? Dios nos da preparación, Dios nos capacita, Dios nos prepara a través de esos juicios. Termino con esta porción de la Escritura. Vengan conmigo a Salmos, capítulo 19, versículo 9. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta ante ese juicio del Señor internamente? ¿Cómo deberíamos de reaccionar nosotros o de proceder? Bueno, yo creo que el proceder de nosotros, ¿verdad? Si usted pudiera salir hoy de acá, usted y yo deberíamos de salir. ¿Sabe qué? Señor, yo deseo tus juicios. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho, ¿ve? A limpiar, a transformar nuestro corazón, a prevenirnos de que vayamos a ofender, a poder caminar en rectitud, en integridad. Todo eso es importante. Entonces deberíamos de salir diciendo, Señor, yo anhelo tus juicios, yo deseo tus juicios. Miren lo que dijo este salmista. Salmo 19, versículo 9. ¿Lo encontró? El temor de Jehová es limpio. Oiga, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Oiga, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, cuando el Señor le hable, cuando el Señor le muestre, usted debe de saber que Dios no está mintiendo. No se excuse, ¿verdad? Porque si se excusa, se justifica, usted se hace daño. Entonces, verso 10. Deseables, oiga, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que la miel. ¡Wow! Mire eso. ¿Ve? David deseaba más esos juicios que tener oro. Deseaba más eso que la misma miel, que es sabrosa. ¿Me entiende? Para este hombre, eso era demasiado importante para su vida. Dice, y que la destila del panal. Verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón, gran recompensa. O sea, cuando te enjuicia el Señor, cuando te muestra a través de esos juicios, debes de agradecer, debes de valorar, porque si obedeces a eso, dice que es de grande galardón, ¿verdad? Por eso es que debemos de ser humildes. Para realmente reconocer eso hay que ser humildes, ¿verdad? No hay que justificarse, hay que reconocer esa necesidad de nuestro corazón. Versículo 12. ¿Por qué es tan importante esos juicios? Dice, el verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermano, si el Señor no nos alumbra, si el Señor no nos muestra la verdad, que podemos caminar en necedad siempre. Pero gracias al Señor por ese obrar interno de Él. ¿Ve? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré ¿qué? Limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Vea cómo David, él tomaba un tiempo para estar en la presencia del Señor en quietud. ¿Ve? En quietud, hablando con el Señor. Y sin duda diciéndole al Señor, examina mi corazón. ¿Ve? Entonces, eso es demasiado importante. Así, siéntese como si estuviera con su papá. Y él lo conoce, abra su corazón delante del Señor. Esa era su comunión que David tenía con el Señor. Mire, mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, seamos transparentes delante del Señor, ¿me entiende? Y yo le puedo asegurar que el Señor siempre le va a estar hablando, siempre es posible que lo va a estar corrigiendo, pero lo está corrigiendo no porque lo odia, lo corrige porque lo ama. Lo corrige porque usted es algo especial para Él. Le habla porque usted es importante para Él. Entonces, amados, tengamos esta actitud,
¿verdad? ¿Cuál? De anhelar, de desear los juicios del Señor, de amarlos cuando somos corregidos, ¿ve? De poner eso como algo demasiado importante, más que todas las cosas, porque le digo algo, nosotros vamos de paso, nosotros somos pasajeros, y el espacio que Dios nos dio en este tiempo es para eso, es para conocerle, es para purificar nuestras almas, es para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Nada de lo que podamos tener externamente nos lo vamos a poder llevar. Por eso que para David eso era más importante. ¿Me explico? Así que yo les animo en el nombre del Señor a que esos juicios siempre los valoremos. Amén. No sé si hay alguna pregunta o alguna aportación. Bueno, póngase sobre sus pies. Vamos a quedar despedidos. Damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Te damos en esta preciosa tarde, Señor, por esos juicios internos que tú sin duda estás llevando a cabo en nosotros, Señor. Queremos valorarlos, queremos anhelarlos, queremos desearlos. Señor, que tú obres en nuestro corazón, que tú nos muestres en nuestro corazón toda la escoria, toda la basura, Señor, que todavía hay en nuestro corazón. Y que podamos, Señor, sacar toda aquella cosa que es contraria a tu santa voluntad, Señor. Gracias por esa obra interna de tu santo y glorioso Espíritu. Por esa palabra viva, Señor, que es real y verdadera, hablándonos en nuestro corazón. Permítenos ser hacedores, ser obedientes, humildes, Señor, a esa voz interna de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esa soberanía tuya, Señor, que puedes estar en cada corazón, en cada alma, puedes estar tratando con cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias te damos por ese trato tuyo de padre a hijo, Señor. Nos sentimos amados, nos sentimos cuidados por ti. Gracias te damos, Señor, por esta obra tuya en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. También, Señor, oramos en este momento por nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, por las dádivas que hoy, Señor, presentan mis hermanos delante de ti. Gracias por las fuentes donde, Señor, tú nos das para poder traer. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría de corazón. Señor, que mis hermanos siempre tengan. Provéele al que no tiene, Señor, provéele. Que él pueda ver que tú eres el Padre que da buenas dádivas a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, saluda a su hermano, déle su abrazo de oso ahí, hermanos. Bendecidos, ¿ok?